Este es el radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Ustedes nos escuchan en la radio 4 a 5 de la tarde y nos ven a través de las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Tenemos todo el archivo sonoro y audiovisual de cada uno de los ciclos que desarrollamos. Segundo de la temporada 2022, ¿qué conversaciones necesita la paz? Nuestras coordinadoras académicas, Elena Sánchez e Irene Piedrahita. A ella la saludamos hasta ahora. Profesora Irene, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muy bien, muchas gracias y bueno, de nuevo gracias por tenernos en la emisora. Gracias a usted por acompañarnos. Profesora Eliana, ¿cómo le va? Hola Alex, buena tarde. Muy bien, muchas gracias nuevamente por este espacio. A ustedes por acompañarnos. Y como dijimos al inicio del espacio, nuestra invitada Angie Palacio. Ella es periodista de la Universidad de Antioquia, nuestra acompañante para este capítulo. Angie, bienvenida. Hola, profesoras, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Profesoras Eliana e Irene, cuéntenos el titular de esta conversación que tendremos hoy con Angie. Bueno, Alex, pues hoy estamos justamente en nuestro último programa de este ciclo, que como lo decías, lo hemos llamado El valor de conversar, la importancia del diálogo social en Colombia. Y pues justamente lo pensamos como un espacio en el que pudiéramos reflexionar sobre lo que significa el diálogo social, un concepto que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos en el país y sobre todo pues en cómo este se conecta con la no repetición de las violencias y bueno también con la construcción de confianzas en el país. Por eso hoy invitamos a Angie Palacio Sánchez. Ella, pues como lo dices, es periodista de la Universidad de Antioquia, también es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la misma universidad. Ha sido consultora en incidencia y comunicaciones de Tenemos que Hablar Colombia, que ahora justamente pues hablaremos un poco sobre esta plataforma, y también hizo parte del equipo de comunicaciones de la Comisión de la Verdad para la macroterritorial Antioquia y Eje Cafetero. En ambas experiencias ha tenido pues una participación muy fuerte en los procesos de diálogo social y actualmente es la coordinadora de comunicaciones de valor público del Centro de Estudios de Incidencia de AFIT. Por su experiencia y bueno, como por todo su saber alrededor del diálogo social es que queremos conversar pues con ella hoy. Así que empiezo, Angie, justamente preguntándote un poco sobre esa trayectoria profesional y cómo en ella ha aparecido la idea del diálogo social como proceso y como estrategia. Pero esa pregunta está como para una sesión terapéutica, hacer ese tipo de recorridos. Pero bueno, aquí aprovechemos el radio como terapia. La terapia gratis. Pues a ver, yo creo que el pregrado de periodismo de la Universidad de Antioquia pues tiene un énfasis muy importante en escuchar, en cómo el periodismo contribuye justamente a esa como generación de valor público, desde eso que en algún momento se llamó cuarto poder y que ya hoy ni sabemos muy bien si seguimos hablando de lo mismo cuando hablamos de periodismo. Y creo que en estos 15 años, yo me gradué hace 15 años de periodismo en la Universidad de Antioquia, pues siempre ha habido un componente muy importante de eso que tú llamas, Irene, diálogo social. Pues estuve en medios de comunicación, en la revista Semana, en el periódico La Patria de Manizales, y luego en un proyecto muy importante que justamente tenía ese componente de diálogo social, pero desde el feminismo, que se llamó Mujeres Digitales en la Gobernación de Antioquia, y ahí lo que hacíamos era conversar con 3 tipos de mujeres desde la Gobernación de Antioquia con ese enfoque como de género, o con 3 tipos de perfiles de mujeres. Eran las mujeres públicas o en cargos como de incidencia, en cargos de decisión del departamento, las maestras y las mujeres jóvenes talento. Era digamos un programa que intentaba conversar con ellas para fomentar como su agencia propia en todo el departamento, y que eso de alguna manera moviera como lo que llamamos en ese momento el índice de empoderamiento de las mujeres. Y lo que tú estabas diciendo, bueno, hay muchos proyectos que pasan por ese acento en el diálogo social, pero yo creo que, como tú lo estabas diciendo, la Comisión de la Verdad pues es uno de los más importantes porque proponía un diálogo público para el país en el que intentábamos decir o digamos, hacer colectiva la idea de que la verdad era un valor público para Colombia y que de eso dependía un poco tener un mejor futuro. Y desde Tenemos que Hablar Colombia en EAFIT, pues más o menos el proyecto se trata de la conversación entre 5.000 personas de todo el país y cómo luego tradujimos esa conversación para entender cuál es la idea de país que nos une, o por lo menos a esas 5.000 personas que eran muy diversas, y luego cómo esa idea la poníamos en conversación con Congreso, con el nuevo gobierno, con cooperación internacional, con el sector empresarial, a ver cómo conectamos todas esas ideas y tratamos de buscar pues como ese horizonte compartido que nos permita
seguir adelante, que creo que es una apuesta muy parecida a la de la comisión. Perfecto, justamente pues de esas experiencias es que queremos conversar hoy, por eso vale la pregunta tipo terapia para poderlo conversar aquí. Justamente pues allí me quisiera concentrar inicialmente en la Comisión de la Verdad, pues que como tú lo dices, uno de los enfoques misionales que tuvo esta entidad fue el diálogo social. Y pues esa labor implicó la puesta en marcha de distintas conversaciones en el país respecto al conflicto armado, respecto a lo que significaba la construcción de paz, pero también respecto a eso que también vuelve a sonar mucho en el país, que es la no repetición. Quisiera que nos contaras un poco con más detalle en qué consistió el diálogo social para esa entidad. Yo creo que esa estrategia de diálogo social de la Comisión de la Verdad tenía como dos trencitos, dos carriles. La primera es la puesta en marcha en sí de estrategias de diálogo. Diálogos para la no repetición, diálogos para el reconocimiento, diálogos para comprender lo que nos había pasado. Esos diálogos de reconocimiento un poco donde distintos actores reconocían lo que habían hecho, otros reconocíamos la gravedad de lo que significaban esos hechos para el país, en fin. Esa, ¿sí? Como las metodologías de diálogo propiamente. Y la otra, la comunicación pública. Y es cómo hacemos de esas estrategias de diálogo, pero además de todo lo que decía la Comisión de la Verdad, una estrategia de comunicación pública, de manera que pudiéramos hacer masivas esas conversaciones. Y no solo transmitirlas, no solo hacer que pasaran, sino cómo llevábamos eso a las conversaciones cotidianas de las personas, a la agenda mediática nacional. Creo que esas eran como los dos carriles que les decía. Angie, en ese proceso pues, de comunicaciones y en ese proceso, esos dos carriles que nos cuentas, quisiera preguntarte un poco también por un reto que siento que tuvo las comunicaciones en la Comisión de la Verdad, y fue la idea de proponer nuevas narrativas sobre el conflicto armado y sobre algo que mencionabas ahora en tu presentación, y era esa idea de la verdad como un bien público. ¿Cómo fue pensada esa estrategia de comunicaciones en ese segundo carril que nos mencionas y en qué aportó a los diálogos en el país? Sí, Irene, justamente yo creo que la narrativa que logramos pensar parte desde, digamos que en el corazón de todo está la verdad como valor público, la verdad como bien público, y que logramos desarrollar alrededor de eso eran otros relatos con acentos distintos. Y esos otros relatos partían también de la idea de que teníamos que tener un mejor país en el que no se repitiera algunas atrocidades que, como ha preguntado varias veces Francisco de Ruy, no sabemos cómo permitimos que pasaran o dónde estábamos cuando pasaran. Entonces, digamos que eso tenía como varias tácticas, ¿sí? Una estrategia con varias tácticas. En esa estrategia desarrollamos varios mensajes que tenían que ver justamente con la capacidad de imaginarnos un mejor futuro, y por eso en algún momento desde la Dirección de Territorios lideramos la estrategia Hay Futuro, Si Hay Verdad, o la campaña Hay Futuro, Si Hay Verdad, que condensa esa idea de que podemos tener un mejor país o podemos trabajar colectivamente por un mejor país si reconocemos también lo que ha pasado. Y esa estrategia, digamos, fue muy importante, esa narrativa de Hay Futuro, Si Hay Verdad, porque pues finalmente también, si ustedes se fijan, le dio como nombre al informe final de la Comisión de la Verdad y a toda esta estrategia del legado, de ese legado que le entregamos a la comunidad. Que si lo piensan bien, en sí la palabra legado también tiene que ver con una estrategia narrativa, ¿cierto? Es como una carrera de relevos donde unos funcionarios o una organización hace una tarea muy importante para el país, pero toda esa sociedad debe recibirla. Entonces, cuando uno habla de narrativas, Irene, yo creo que lo que habla también es como de un campo semántico, o sea, uno escoge unas palabras claves alrededor de eso que se llama narrativa. Entonces, si esa narrativa es, pues madre, como hablamos en Colombia, de esto tan grave que ha pasado, pero de cara al futuro, para que vivamos mejor, ¿cuáles son las palabras que escojo para hablar de eso? Y ahí tenemos legado, ahí tenemos futuro, ahí tenemos un mejor país, ahí tenemos, bueno, todas estas cosas que ustedes ya creo que han conversado en otros, en los anteriores programas. Y eso luego tiene que aterrizar en unos canales, que es lo que todos los que trabajamos en estas cosas, en comunicaciones, sabemos, y a veces parecen un poquito obvias, pero siguen siendo un asunto súper estratégico. Te voy a poner un ejemplo. En Antioquia y el eje cafetero creamos como una estrategia de radio comunitaria y radio alternativa. Entonces hicimos un programa de radio semanal que se llamó Voces de la Verdad, y que llevábamos todos los miércoles a 80 municipios
del departamento. No, a 80 emisoras comunitarias, sí, 80 municipios, 80 emisoras de distintos municipios. Eso es poner la conversación en la agenda pública, ¿cierto? No solamente la agenda mediática. Entonces tú puedes tener una idea muy poderosa, pero si no tienes con quién conversarla, hasta ahí llegamos. Entonces ese es un ejemplo, Irene, como de cómo aterrizamos unas ideas, producto de una narrativa, en una conversación que de alguna manera fuimos masificando. Y yo te estoy poniendo un ejemplo muy concreto porque creo que si hay algo que logró la Comisión de la Verdad fue tener una cantidad de canales y de metodologías y de formatos impresionantes. O sea, desde la impresión de una camiseta, pasando por un programa de televisión que es maravilloso, que se llama Frente al Espejo, hasta los programas de radio. O sea, creo que la proliferación del mismo mensaje por múltiples canales y formatos logró que la comisión sí pudiera tener esta conversación con alguien, que no fuera como una conversación de funcionarios públicos solamente. Angie, justamente ahí, pues como en esos distintos canales que permitieron activar como esas distintas narrativas o esas nuevas narrativas desde la Comisión de la Verdad, y esto es una pregunta, digamos, también un poco muy desde tu perspectiva, desde tu experiencia, o sea, se logró cambiar, se logró cambiar la narrativa sobre la idea, pues como sobre el conflicto armado, sobre la idea de verdad como un bien público, ¿cierto? O sea, como que logra ahí moverse, sacudirse. Yo creo, Eliana, que ese es un objetivo de muy largo plazo, ¿sí? Porque en Colombia tenemos 2 o 3 ideas, yo conozco 2, pero sé que siempre debe haber una tercera, 2 ideas sobre nuestro conflicto armado, digamos las más populares que todos conocemos, y es una basada en que hemos tenido un conflicto en el que el Estado no se ha hecho responsable, un conflicto interno, y otra en la que se piensa que hubo unos, digamos, bandidos a los que había que judicializar. Y de esas 2 ideas, y si hay algo que de lo que yo estoy convencida, Eliana, es que cualquiera de las 2 ideas que tenga una persona, digamos que esas 2 ideas distintas de todas formas concluyen que quieren un país en paz. Si no es que unos quieran un país en paz y otros no. Yo creo que todos queremos vivir en un mejor país, pero hay algo en el centro de esas ideas que hace que queramos tomar caminos distintos para lograr ese país en paz. Y yo creo que sí se movilizó una gran parte del país, una que ya estaba convencida de que el camino era ese tipo de reconocimientos, todo el sistema de justicia transicional, y un poco ponernos de acuerdo. Creo que con esas personas que ya estaban convencidas se logró una cosa muy importante, y es que se movilizaran, porque estábamos, y todos un poquito lo sabemos, estábamos anestesiados, ¿cierto? Yo creo que la Comisión de la Verdad y todo el sistema contribuye a que las piernas se nos empiecen a desencalambrar y nos empecemos a mover y a poner todos esos mensajes colectivos como, madre, decía, aquí pasa una cosa grave que tenemos que reconocer y tenemos que hacer algo, y las organizaciones sociales que siempre se han movido muchísimo, pues se movilizaron más, incluso desde la comunicación pública, el gobierno también, con un poquito menos de movilidad, pero lo hizo, ¿cierto? También se le apostó ahí. A mí me parece que a veces negamos mucho que el gobierno anterior, pues, quisiera o no le tuvo que apostar a este sistema de justicia transicional y a este camino, digamos, para esta idea, para ese mismo fin. Y el sector empresarial se vinculó mucho a los temas de verdad. Yo creo que eso también fue muy importante. Así que creo, Eliana, para no alargar mucho el asunto, que sí hubo una movilización muy importante, pero que un país pues cambie una narrativa y tenga una narrativa común es un objetivo de muy largo plazo, y no sabemos si pase, ¿cierto? También yo creo que en un país pueden convivir diversas narrativas, y lo importante es saber que tenemos fines comunes. De acuerdo, Angie, creo que, claro, finalmente esa perspectiva del largo plazo es lo que me permite plantearte esta siguiente pregunta, ¿cierto? Porque digamos que, pues si bien pues hay unos aportes interesantes en términos de ese diálogo social liderado por la Comisión de la Verdad, y quisiera que nos contaras como particularmente sobre las conversaciones, digamos, sobre la paz y sobre la no repetición en el país, cuáles podrían ser como esos ejes en donde uno ubique los aportes que ha hecho la Comisión como estas conversaciones. Vamos a ver si entendí la pregunta, y si no me la reformulas, Eliana.
Mira, yo Dale. creo que el principal aporte es la cantidad de personas que escuchó la Comisión de la Verdad y que no solo escuchó, sino que conversaron, ¿cierto? O sea, no fue simplemente que la comisión se sienta y escucha, sino que la comisión se sentó y escuchó. Yo no sé, Irene me corrige, yo tenía en la cabeza la última vez hasta el año pasado como unas 20.000 personas, no sé cuál es el número con el que se finalizó. Se finalizó con más de 30.000. Ok, yo creo que ese es el diálogo más amplio que ha habido en Colombia, con un foco específico, además, que lo que nos ha pasado y lo que no se puede volver a repetir. Yo creo que esa ya de entrada, pues, es un aporte histórico que hace la Comisión de la Verdad. Y lo que les estaba diciendo es, no solamente se sentó a escuchar, sino que esas personas fueron convocadas a diálogos con otros, a diálogos distintos, a diálogos con responsables, a diálogos con esa fracción del país, además pensaba que este no era el camino para ese fin compartido que es la paz. Entonces yo creo que pues ese ya de entrada es un aporte, es un hito nacional, y eso lo vimos en lo que pasó con la entrega del informe final. Lo segundo es algo que también mencionaba ahorita, y es que yo creo que de esas 30.000 personas, más quienes se enteraron por la comunicación pública y masiva de lo que conversaron esas 30.000 personas, nos fuimos pensando, ¿verdad? Sí, como que yo dónde estaba cuando esto pasó. Y esa ya es una pregunta existencial para un país que no se ha preguntado muchas cosas en 60 años. Y la segunda es justamente cuando empezaron los diálogos para la no repetición, decíamos qué nombre tan raro, pues o qué ladrillo, como que diálogo para la no repetición. Y fue tanta la lora, yo no estoy diciendo ni mucho menos que la Comisión de la Verdad se inventó la expresión no repetición, pues todos lo sabemos, para que no se me vaya a sacar de contexto por ahí en cualquier tweet. Pero lo que quiero decir es que dimos tanta lora con diálogos para la no repetición que de cierta manera esa expresión se convirtió en una expresión común para muchos ciudadanos, para muchas organizaciones sociales, pues para habitantes de muchos municipios alejados, incluso donde llegábamos y decían, sí, es muy importante el diálogo para la no repetición. Entonces, que tengamos un marco, digamos, como mental, un marco semántico, conceptual, como lo queramos llamar, que se vuelve común, o sea, que la gente cuando diga diálogos para la no repetición, sepa que tenemos el propósito común de que algo no se repita, que eso se convierta en videos, en programas de radio, en foros, en todo el país. Además, después de los diálogos para la no repetición, había como foros pequeños regionales en los que la misma comunidad convocaba, bueno, aquí vamos a hacer un diálogo de no repetición sobre narcotráfico, sobre, no sé, la niñez en la guerra, o sea, y la gente empezaba a pensar a partir de eso, bueno, ¿qué es lo que aquí en mi lugar en el que yo habito no se puede volver a repetir? Diría que ese, Eliana, es un gran aporte que además pasó con distintos conceptos de la justicia transicional, que eran muy, muy, muy lejanos y además nos parecían muy ladrilludos, y la Comisión de la Verdad pues le apostó a dejar algunos tal cual, y simplemente trabajar como una pedagogía y una comunicación alrededor de ellos, y yo creo que logró vincularnos emocionalmente con ese tipo de expresiones, que hace parte, que es uno de esos aportes que hace parte de ese objetivo a largo plazo, que es cuál es la narrativa como país a la que le vamos a apostar. Sí, creo que ahí no se nos puede olvidar que seguimos en transición y que estamos pues también en un momento de muchos cambios, de muchas incertidumbres, pero también justamente pues como de esa consolidación de esa nueva narrativa o eso que llamabas ahora como esos fines comunes, ¿cierto? Eso es aquello que nos une como país y que nos permite también construirnos, y creo que como lo planteas, pues ahí hay un camino que es largo. Yo creo que ahí reconocemos también esos aportes que ha hecho la Comisión, que por supuesto ha hecho el Sistema Integral para la Paz, pero también, pues sí, aquí viene como el otro lado de esa pregunta, es que el día a día nos muestra que la no repetición sigue siendo algo que tenemos por alcanzar en la sociedad, es decir, sigue siendo todavía una de esas promesas que aún no ha cumplido, digamos, como esta transición que se derivó del acuerdo de paz. Quisiera preguntarte en esa vía, ¿qué otras conversaciones están pendientes sobre la paz y la no repetición en el país? Yo creo que hay una conversación que el país, de cierta manera, obligado por el movimiento social de mujeres o por el movimiento de mujeres en Colombia, ha tenido que tener, y es la guerra contra las mujeres. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Cierto? Y esa es una conversación que el país, voy a insistir en eso, el país ha tenido obligado por las mujeres por las que se han preocupado por estos temas, y eso fue muy importante en la Comisión de la Verdad. Aún así,
Y esto es yo, Angie Palacio Sánchez, aquí en mi mismitud. Esa es una conversación a la que todavía le faltan, pues, kilómetros, eones. Y que si tú te fijas muchas veces en las conversaciones más grandes, no se pone el acento en eso. Es como una cosa que siempre todavía tenemos que ser obligados. Ay, no se le acuerde hablar con enfoque de género, no se le olvide hablar con enfoque de género. No se le olvide que las mujeres fueron las principales víctimas de esa guerra. No se le olvide, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es una conversación, porque además todavía es una conversación un poco que no pasa por el cuerpo de todos. O sea, como que no alcanzamos a entender la magnitud que tuvo la guerra contra las mujeres en Colombia. Y es una que todavía nos falta. Ese informe de la Comisión de las Mujeres, de la Comisión de la Verdad, pues es muy valioso porque también logra hacer como esa línea de tiempo, y eso es una cosa que se ha explicado como de manera muy fragmentada. Entonces creo que nos falta esa conversación. Me parece que para el país sigue siendo en casi cualquier ámbito como, sí, esa es la conversación obligada, pero a la que no le metemos tanto trabajo y tanto desarrollo como a otras, ¿no? Como la de tierras, por ejemplo. Creo que hay otra conversación ahí que también está pasando, pero que nos hace falta desarrollar, y es como la diversidad de las víctimas. O sea, las víctimas no es un colectivo homogéneo. Pues ustedes saben que esto se ha dicho, se ha estudiado, se ha trabajado, pero yo estoy hablando desde la comunicación masiva, ¿cierto? Desde ese diálogo social amplio. Y en ese diálogo social amplio sigue faltando pues el tema de cómo llegamos hasta este lugar, y cómo esas víctimas son muy diversas, no son un colectivo homogéneo, ¿cierto? No son nada más las víctimas que han sido ya anteriormente victimizadas y empobrecidas por el sistema social que tenemos, sino que hay unas víctimas muy distintas de todos los sectores, de todos los estratos sociales. Es que no me gusta decir estratos sociales porque esa diferencia en Colombia me parece atroz, pero pues para que nos quede claro de qué estoy hablando también, ¿cierto? De todas las pertenencias de clase. Y hay otra que creo que tiene que ver, se me olvidó, se me fue la paloma, pero pues radicalmente huyó de mí. Estábamos hablando de qué pasó con las mujeres, bueno, de esta conversación también que hay que tener ese nivel. La clase social, no, se me olvidó para dónde iba con la tercera. Bueno, creo que tenemos una pregunta al final que seguramente volverá la paloma y volverá a traerla. Alex tenía una pregunta también en este momento. Angie, quisiera que nos profundizara algo sobre un tema de estrategia de comunicaciones que usted citó al inicio de la conversación, y tiene que ver con el papel que un medio como la radio, sobre todo las radios comunitarias, con el alcance que tienen en regiones donde no llega la televisión, donde el internet, digamos, no es tan accesible como en las grandes ciudades, y que obviamente tiene una serie de intereses por parte de los públicos. ¿Cuál fue el factor de éxito en materia de lenguaje de comunicación en una estrategia como la de radio, que incluso nosotros como emisora cultural tuvimos la oportunidad de ser también multiplicadores de esos mensajes? Bueno, Alex, sabes que voy a empezar antes de la radio diciendo que la comisión, haciéndole un reconocimiento a la comisión, y es que la comisión invirtió mucho esfuerzo en las comunicaciones. Por eso, aunque teníamos como una historia queríamos replicar en todas partes, pues había estrategias específicas para algunos públicos. Eso no se logró desde el principio, por supuesto, tuvimos muchísimos inconvenientes, pero ya en el último año y medio la comisión logró eso, y había unas estrategias específicas para empresarios, unas estrategias específicas para esas distintas víctimas que les decía ahorita. Y como lo que tú estás preguntando específicamente, Alex, yo creo que de entrada pensar en la radio para una comunidad que no tiene suficiente conexión, pues ya dice, digamos, o da cuenta de que es una estrategia específica para esa comunidad. O sea, como que ya ahí de cierta manera está respondido eso. Claro, es una población que no tiene suficiente conexión o un buen internet, pues justamente por eso recomendamos la radio comunitaria. Y en términos de lenguaje, yo creo que lo que tratamos de hacer era, ahí no pensamos en formatos, Alex, como muy complejos o muy específicos, justamente porque el tiempo, los recursos, pues no nos alcanzaba para hacer todo de maneras muy especializadas. Entonces no es que tuviéramos una radioficción o una radionovela, luego hubo otras estrategias así,
pero sí teníamos un lenguaje muy sencillo en el que todo el tiempo hacíamos ABC de la Comisión de la Verdad. Es decir, fuera el que fuera el tema del día, no repetición o el reconocimiento o los objetivos, siempre volvíamos al ABC, no solo de la Comisión de la Verdad, sino del sistema de justicia transicional. Como dando por sentado que las personas que nos iban a escuchar y con las que nos íbamos a conectar no tenían seguramente idea de que era la Comisión de la Verdad, o lo olvidaban o lo confundían con la JEP o con la unidad de víctimas, cualquier cosa, ¿sí? Como siempre como un elemento pedagógico ahí de entrada muy importante. Y lo segundo es que abrimos a través de la radio canal de comunicación por WhatsApp y por correo para que además ellos pudieran llamar a las emisoras, pero pudieran escribirnos a nosotros por WhatsApp y resolver cualquier duda que tuvieran. Entonces yo creo que esa era pues como la estrategia de radio, que era regional y comunitaria y alternativa, pero luego pues hubo otros formatos para la radio nacional que estaban atravesados por, ahí sí, la ficción, como de testimonios reales, pero que ficcionábamos las voces y demás para proteger a las personas que habían hablado de sus historias. La luz de la noche es uno de ellos, bueno, cosas de ese tipo. Angie, ¿cómo valora usted que la Comisión de la Verdad valoró tanto el ejercicio de la comunicación para cumplir su propósito? No, pues me parece maravilloso. Yo creo que aquí todos los que estamos sentados en este programa conversando, y yo creo que la mayoría de quienes nos escuchan saben que no siempre la Comisión tiene ese rol central y estratégico en todas partes. A veces la comunicación se instrumentaliza mucho a veces se vuelve un asunto también muy técnico, Alex. Yo creo que todos lo hemos experimentado, así que me parece un gran acierto de la comisión, y que además me parece que la comisión influyó un poco. Yo no sé si le estoy echando muchas flores porque yo estuve allá, pues ustedes valorarán eso, pero yo creo que la comisión influyó un poco en que las otras dos instituciones del sistema de justicia transicional dieran como, sí, nos tenemos que mover más con la comunicación estratégica y con la comunicación pública y con ese mensaje que necesitamos transmitir a la sociedad. Así, Alex, que pues yo aplaudo muchísimo a los comisionados, a la Dirección de Comunicaciones que tuvo la Comisión de la Verdad. La comisión tuvo en principio a Paula Arenas y luego a Ricardo Corredor, por la capacidad, y por supuesto a Francisco de Ruque. Ustedes saben que de alguna manera como que gerenciaba también estos asuntos, por la capacidad de darle a la comunicación pública, al diálogo social, el lugar que tiene que tener para poder aportar a estas transformaciones. Y también creo que desde la Dirección de Territorios de la Comisión de la Verdad se logró entender que la comunicación también y el diálogo social también requería un enfoque territorial y que no puede haber una estrategia unificadora. Bueno, Angie, yo quisiera que pasáramos a otra de las experiencias en las que has participado, y es Tenemos que hablar Colombia. Tenemos que hablar Colombia es una plataforma colaborativa de diálogo social e incidencia ciudadana, que tiene dentro de sus objetivos impulsar justamente una conversación social masiva sobre los desafíos del país, que permita responder a interrogantes sobre cómo somos los colombianos, qué queremos para nuestro país, cómo podríamos aportar al cambio social. Y ahí quisiera que, bueno, primero que nos ampliaras un poco más y que nos contaras más sobre esta iniciativa, sobre lo que ha sido, cómo surge, bueno, que nos amplíes un poco como sobre esta iniciativa, pero también pues en clave, pensando pues obviamente en tu rol en este proyecto, ¿cuál ha sido esa metodología de trabajo que han desarrollado y que han implementado? Pues para seguir ahí con la metáfora de la terapia, esto es, Eliana, como cuando uno está en el momento más duro de la terapia, reconociendo todo lo que le pasó, fue pucha, así, y uno llora y patalea, y por fin sale un poquito como de ahí y ve hacia dónde puede ir, ¿cierto? Me parece que el tránsito de estos dos proyectos, para mí, de la Comisión a Tenemos que hablar Colombia, es un poco eso, listo. Bueno, este país pasó por unas cosas muy duras, reconocemos todo esto y estamos viendo un poco el horizonte, y llegar a Tenemos que hablar Colombia es como, sí, mira lo tan lindo que es ese horizonte, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué esto se trata? Mira, esta es una estrategia de diálogo, como tú lo decías, liderada por EAFIT, acompañada por la FIT y por otras 5 universidades, y esas conversaciones se dieron el año pasado, y lo que tuvimos como resultado de esas conversaciones este año fue esos fines comunes a las personas en Colombia. Y quiero decir que esas 5.000 personas son muy diversas y de todos los territorios
del país, incluso personas en el exterior, personas que se identifican como hombres, mujeres no binarias, de distintas pertenencias étnicas, alrededor de 400 niños y niñas, muchísimos jóvenes, personas mayores de 60 años, en fin, como pasamos por toda la variedad nacional. Y lo que tenemos es que esos fines comunes tienen que ver con que, uno, no estamos tan enojados como pensábamos, sino que estamos muy tristes, pues que somos un país realmente triste, frustrado, y eso, pues por supuesto, nos lleva como a expresiones de ira en algún momento, pero el origen de esa emoción es la tristeza, que tiene que ver con que no se cumplan las cosas que acordamos. ¿Qué es lo que no se cumple y acordamos? La Constitución. Entonces, por eso en Tenemos que hablar Colombia decimos que la Constitución es un horizonte compartido, porque queremos que se cumpla. Y nos llena de infinita frustración y tristeza que no lo logremos, que se cumpla, o sea, que seamos un país en paz, entonces que se cumplan los acuerdos de paz. Y nos llena de frustración y de alguna manera de furia que no lo estemos logrando también. Entonces, ¿qué es lo que queremos en Colombia? Que se cumpla la Constitución, que se cumplan los acuerdos de paz, que cuidemos la diversidad cultural que tenemos y que cuidemos la biodiversidad. Esos son como los 4 puntos de eso que Tenemos que hablar Colombia llamamos el horizonte compartido o los mandatos ciudadanos que dejan esas 5.000 personas. Y la metodología, Liana, es, no te voy a hablar de esa metodología de los diálogos, sino de la metodología actual que tiene que ver con cómo hacemos eco de esas 5.000 voces. Entonces, una estrategia fue justamente hacer un podcast, otra estrategia fue hacer un informe en el que decidimos que la narrativa era, estos son los 6 mandatos ciudadanos y estamos más tristes que enojados, por favor entendamos eso. Esa era como nuestra manera de hacer eco de esas 5.000 voces. La otra es la comunicación directa con el Congreso y con las distintas bancadas para llevar ese mensaje. Hoy estamos en la comunicación como con el gobierno nacional para decirle, bueno, ahora de cara al plan de desarrollo, por favor tengan en cuenta esto. La otra es la conversación con empresarios y con organizaciones sociales. Entonces a todo este sector, pues, o digamos a todos estos distintos sectores, lo que hacemos es llevar muy uno a uno realmente la voz de estas personas, y eso es lo que llamamos como el proceso de incidencia, casi que una metodología de bocas. Ese es nuestro proceso de incidencia y como llevamos la voz de las 5.000 personas al país y esperamos que eso tenga algún efecto. ¿Lo tendrá o no? No lo podremos garantizar, pero lo que sí podemos decir es que estamos haciendo la tarea. Y es una tarea con enfoque regional, con enfoque y con otros enfoques diferenciales, con enfoque de género y demás. Angie, bueno, ahí para no implicarlos demasiado con el futuro justamente y qué se sigue después de, digamos, de esos hallazgos, ¿cierto? Pero sí un poco como la reflexión de cuál ha sido el interés de posicionar esas conversaciones, ¿cierto? Desde esta iniciativa, o sea, un poco también como la perspectiva del bueno, ponemos estas conversaciones con una intencionalidad, ¿cierto? Digamos que las conversaciones el año pasado tenían la intención de poder analizar y recoger también como ese malestar nacional. Ahí hay un componente muy importante que Tenemos que hablar Colombia, Liana, que se llama diálogo de diálogos. Diálogo de diálogos recoge y analiza otras 62 conversaciones que hubo en el país en 2021. Perdón, tengo un poquito de tos. Otras 62 conversaciones que hubo en el país en el 2021 para revisar si eso está un poco en la misma línea de estas otras 5.000 personas, ¿sí? Así que realmente la cantidad de conversaciones que hubo en Colombia en 2021 es impresionante, por eso nosotros, desde Tenemos que hablar, pero también con estas otras 62 iniciativas, estamos haciendo como una articulación en la que decimos, Colombia es un país que habla, Colombia sí es un país que conversa, ¿cierto? Es un país que además se puede poner de acuerdo. ¿Y cuál es la intención de todas esas conversaciones en 2021? Yo creo que era escucharnos y saber qué estaba pasando, porque estábamos como a puertas de un estallido social y de muchas voces muy diversas, a veces de una manera un poquito histérica o esquizofrénica, porque no sabíamos qué era lo que nos tocaba escoger eso un poco y analizar. El sector empresarial estaba muy interesado en conocer qué era lo que pasaba con todas esas conversaciones, pero yo creo que todos los sectores, académico, empresarial, social, un poco lo que nos hemos venido dando cuenta es que tal vez es importante
eliminar de nuestra narrativa o desmitificar cosas como que Colombia es un país extremadamente polarizado, porque lo que nos ha arrojado todas estas conversaciones es que no. Entonces yo ahí quisiera retomar o resaltar algo que me ha parecido muy interesante, y es el interés, por ejemplo, del sector empresarial en entender ese malestar, pero sobre todo desde una perspectiva, y es, ¿será que estamos tan polarizados como decimos? Y la Universidad de los Andes, la Universidad de AFIP, la FIP, incluso muchas organizaciones sociales se empezaron a interesar en eso, como bueno, ¿será que es importante ir como eliminando de nuestra narrativa esa idea de que estamos muy polarizados? Y pues lo que reflejan estas conversaciones es que no es tanta la polarización, pues además que no es una idea tan sencilla, porque cuando nos preguntamos por los fines, por lo que queremos del país, pues tenemos lo que les decía ahorita, esos fines compartidos, y eso aparece en casi todas las conversaciones, no solamente Tenemos que hablar Colombia. Además, aparte de eso, la Universidad de los Andes Conmutante, por ejemplo, hizo un estudio que también revelaba como, oigan, no, pues no estamos tan polarizados. Entonces es como, ¿a qué le llamamos polarización? ¿A qué le llamamos facho? ¿A qué le llamamos mamerto? Es como también un llamado a cómo usamos todas estas palabras de manera indiscriminada, sin saber realmente que estamos diciendo cosas muy fuertes y que pueden ser muy determinantes para el país, y que tal vez no son tan así. En Tenemos que hablar Colombia, particularmente, lo que concluimos es, por las conversaciones con estas 5.000 personas, pues finalmente, cuando la gente es convocada a conversar con un propósito común, ¿cierto? Que es como pensarnos un mejor país, porque esto a las personas se les preguntaba qué es lo que quiere cambiar, mejorar y mantener de Colombia, y con ese propósito común con el que fueron invitados a conversar, pues lograron ponerse de acuerdo, no tuvieron como enfrentamientos, indisposiciones, como de resaltar o que podamos recordar. Entonces creo que ahí los ejercicios de diálogo social nos están dando otras pistas, y es cuáles son las maneras de conversar, ¿cierto? Que ahí es importante la confianza, que es importante el propósito común, que es importante las metodologías que usamos para hacerlo, y cómo empezamos a pensar que tal vez sí queremos cosas parecidas, que queremos medios distintos para lograrlos, entonces cómo nos ponemos de acuerdo con esos medios. A mí eso que estás diciendo, Angie, me parece muy interesante, sobre todo pues como un poco por una idea que decías ahora, y es que Colombia es un país que conversa, ¿cierto? Y que creo que a veces justo pues pareciera que en los imaginarios que tenemos sobre nuestro país, pareciera que hacemos todo, pero no conversar. Tengo en esa vía dos preguntas. La primera, y es, bueno, ¿cuáles son, por qué tenemos un poco esa idea tan negativa del país conversando, ¿cierto? ¿Cuáles son esos principales problemas para dialogar en el país? O si lo que no tenemos es problemas para dialogar, sino que lo que tenemos es problemas para concretar esas ideas, pues porque creo que hay una cosa potente que también pues como que tumba ciertos lugares comunes de lo que conversamos sobre lo que somos como sociedad. Yo creo que eso es como para una tesis pues de doctorado, si no es que ya hay por ahí varias. Pero digamos que yo voy a hablarlo desde lo que estamos conversando aquí hoy, es como la narrativa, y esas narrativas que escogemos para el diálogo social. Pues sin lugar a duda estas ideas, Irene, son productos de muchísimos factores históricos además, pero si pudiera nombrar uno, creo que es lo que les hablaba al principio, como el campo semántico, cuáles son las palabras que escogemos para nombrar las cosas. Entonces llevamos 6 décadas expuestos, por ejemplo, a una manera en que los medios, que en un momento fueron una fuente de información y de formación muy importante, expuestos a cómo estos medios nombraban una cosa tan clave para este país como la guerra, ¿sí? O expuestos incluso a muchas maneras en que el sector académico y el sector empresarial también han hablado de los problemas sociales que tenemos y de cómo nos comportamos. Entonces, ¿quiénes nombran nuestro comportamiento? ¿Quiénes durante siglos o digamos el último siglo, durante décadas, han nombrado y han señalado y han caracterizado las maneras en que en Colombia nos comportamos? Y a eso estamos expuestos, ¿cierto? Como a esas maneras mediáticas y comunes de señalar, nombrar y caracterizar nuestro comportamiento. Eso tiene unas palabras que han sido escogidas y de cierta manera acordadas. Así que creería que de ahí, como la mayoría de los estereotipos y lugares comunes. Angie, siguiendo también esa vía, pues un poco de lo que
digamos, como de esos lugares comunes, pero también como de esos retos que tiene la conversación en el país. A mí hay una cosa que me llama la atención de lo que planteas, tanto de lo que se hizo en la Comisión de la Verdad como lo que se hizo en Tenemos que hablar Colombia, y es un poco la idea de fondo de que hay de pluralizar las voces que conversan, ¿cierto? Es decir, aquí no solamente conversan unos sectores específicos, sino que lo que tenemos que hacer es poner a dialogar esas distintas narrativas, también como lo decías al principio de este programa, con unos propósitos comunes, ¿cierto? Con unos propósitos específicos. Yo pues particularmente creo que en efecto eso es muy importante, que tenemos, que lo que nos muestra el diálogo social de fondo es esa idea de que hay distintas voces, distintas concepciones de lo que entendemos, pero pues lo que pensaba es no todas las voces hablan en el mismo volumen, digamos que no todas las voces tienen la misma fuerza, pues cuando las ponemos a conversar. No se trata entonces solamente como de ponerlas allí, creo yo, ¿cierto? De ponerlas como en circulación, sino también que ahí habría que hacer un ejercicio, yo no sé si de equilibrar las voces, yo no sé si de darle lugar a las voces menos visibles, pero en todo caso creo que hay que hacer algo como con ese desequilibrio en las voces con las que trabajamos. ¿Qué se puede hacer allí o cómo solucionan esto desde las dos iniciativas en las que has estado? Sí, Irene, yo creo que eso es clave y eso hace parte de lo metodológico, que mira que ahí nos separamos un poquito del asunto de la comunicación pública. Por eso esas son dos cosas que no se pueden separar. La gente, y perdóname que yo insista en esto porque es como una cruzada desde hace mucho tiempo, y es la gente piensa que la comunicación es lo último que llega al proceso. Y pues esas son cosas que no se pueden pensar de manera separada. O sea, la comunicación no es el boletín que se hizo al final con lo que los otros quisieron decirse. Entonces, por eso es clave lo metodológico aquí y cómo se comunica eso metodológico. En la Comisión de la Verdad, por ejemplo, uno de los formatos de diálogo, los reconocimientos que fueron tan importantes en estos casi 4 años. Por supuesto, en un reconocimiento no se le da la misma visibilidad y la misma, digamos, voz o el mismo lugar a esa voz, a una persona que va a reconocer sus responsabilidades, que a quienes están interpelando a esas personas que cambiaron su vida indiscutiblemente. Entonces, ¿qué preparación se hace previa con estas personas? ¿Qué es lo que se pone en juego? ¿Cuál es el objetivo de ese diálogo? Porque el objetivo del diálogo no es, ay, pongámonos a conversar y cada uno habla 20 minutos, ¿cierto? El objetivo del diálogo es que ahí ocurra un reconocimiento. Entonces, con ese reconocimiento en el centro de la intención, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué decisiones tenemos que tomar para que eso pase? Lo mismo Tenemos que hablar Colombia. Si yo quiero escuchar a la mayor cantidad posible de personas sobre cuál es el país que se imaginan, qué es lo que quieren cambiar, mejorar y mantener en Colombia, pues yo no puedo poner a conversar durante, no sé, 1 hora a 5 personas, donde tengo a una persona del área rural de Colombia que en su cotidianidad habla poco y discute poco y argumenta poco porque tiene otras ocupaciones en la vida, con una persona de una organización social de Medellín que lleva 15 años hablando sobre lo que hay que cambiar del país, ¿sí? Y si las junto, además, tengo que tener como ese equilibrio. O sea, yo no puedo poner a conversar a una persona que habla poco con 5 que habla mucho, en el sentido en el que les estaba contando, ¿sí? De cómo algunos trabajamos desde el diálogo. Sino una cosa un poquito más variada, pero además con una metodología, con un mediador, que pueda decirle en algún momento a uno de los dos, vamos a escuchar a esta otra persona, pero además donde se sienta cómoda. Entonces eso también implica preparaciones, afinidades, tener en cuenta la cotidianidad de cada uno. Es que pues no todas las personas se sienten cómodas hablando. Yo, por ejemplo, que trabajo en la comunicación, yo no me siento cómoda hablando públicamente, yo me siento cómoda pensando estas cosas con los equipos de trabajo a puerta cerrada, ¿cierto? No en esto, por ejemplo, como un programa de radio, esto para mí es como bonito y natural. Entonces yo creo que hay que pensar en todo ese tipo de cosas, lo digo en serio, hay que pensar en todo ese tipo de cosas cuando uno hace metodologías de diálogo. Ahí pues te agradecemos mucho precisamente por someterte a esta conversación, pues que yo creo que puede no ser fácil, pero que te fluye muy bien, pero también con otra cosa
Angie, es bueno que te hayas dejado someter a las preguntas doctorales, porque en efecto creo que estamos haciendo unas preguntas que son muy difíciles, pero que yo creo que lo que buscan finalmente también es, bueno, cómo pensamos esto, pues cómo también le ponemos un poco de picante también a eso que llamamos diálogo social y que, como decíamos ahora, pues se vuelve una idea bastante común en el país, ¿cierto? Yo creo que lleva desde los últimos años como sonando mucho esa idea del diálogo social, y pues por eso también aprovechando este ciclo que justamente busca preguntarse por conversaciones que necesita la paz, pues decidimos cerrar con vos para pensar justamente, bueno, y cuando decimos que conversaciones necesita la paz y cuando hablamos sobre el diálogo social, pues también a qué nos estamos refiriendo y a qué nos estamos pues como embarcando. Así que muchas gracias también por dejarte someter a estas preguntas pues como en este programa. Angie, bueno, y ya para finalizar, te quería hacer una pregunta, pues además de ese agradecimiento, pues que te decía, quiero hacerte una pregunta que le hemos hecho durante estos 12 programas a todos los invitados, y es un poco mirando hacia el futuro, pues hay unos retos que las universidades, pues particularmente estas en las que estamos hoy, EAFIT y la Universidad de Antioquia, las universidades tienen unos retos para aportar a los propósitos de la construcción de paz. Por eso, para cerrar, quisiera preguntarte pues, qué conversaciones necesita la paz y en cuáles podemos aportar como universitarios y universitarias. Pues yo creería, ahorita me pareció que hablamos un poquito de eso cuando estábamos hablando de esas conversaciones relacionadas con las mujeres, relacionadas con seguirnos preguntando por qué esto nos pasó así, como de manera tan anestesiados, qué fue lo que pasó también como sociedad para que no nos movilizáramos. Yo creo que hoy nos movilizamos mucho más rápidamente por cosas menos atroces de las que pasaban hace 15 años, ¿cierto? Pero también creo que hay hoy una clave desde las universidades, Irene, y tiene que ver con la confianza. Porque cuando yo soy capaz de confiar en el otro, no pensar que es mi enemigo, sino pensar que tal vez desde el propósito, no desde los medios, pero desde los fines somos más parecidos de lo que pensamos. Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante. Yo creo que esa conversación de la confianza es muy importante. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo desde las conversaciones cotidianas, en el ámbito laboral, por ejemplo. Uno siempre piensa que el otro, pues, o desconfía del otro, ¿cierto? Ay, la gente siempre llega tarde, es la gente, no soy yo. Ay, no, la gente no es tan organizada. ¿Quién sabe si se mandó ese correo? Pues porque no es súper X o Y. No sé si aquel se estará haciendo la tarea que tiene que hacer, pues porque yo confío más es en mi propia gestión. En fin, como la idea permanente de que yo lo hago como es y el otro no, yo lo pienso como es y el otro no. Entonces, no sé, tal vez conversaciones que nos ayuden a desestructurar esa idea. Muy bien. De esta manera terminamos este espacio hoy en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Hablamos de este ciclo segundo de la temporada 2022, ¿qué conversaciones necesita la paz? Una serie de capítulos que hemos presentado durante los últimos 3 meses y medio con nuestras coordinadoras académicas Irene Piedrahita y Eliana Sánchez, ambas profesoras investigadoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hoy, nuestra invitada Angie Palacios Sánchez es periodista de la Universidad de Antioquia. Tema central, el valor de conversar, la importancia del diálogo social en Colombia. A Angie, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto esperamos tener más espacios para conversar con ella. Angie, hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y seguimos la conversación. Hasta luego. Hasta pronto. Profesora Irene, muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de este programa y del ciclo en general, porque es nuestro último capítulo alrededor de lo que ha significado la pregunta, ¿qué conversaciones necesita la paz? Que esté muy bien. Alex, no, a vos muchas gracias, a la emisora cultural por este espacio y bueno, por permitirnos durante 2 episodios preguntarnos justamente eso, qué conversaciones necesita la paz. Esperamos pronto volver a estar con un nuevo ciclo. Profesora Eliana Sánchez, igualmente el agradecimiento por acompañarnos en esta breve temporada del ciclo. A ti, Alex, muchas gracias a la emisora cultural por este espacio, estas reflexiones, por tus preguntas, además, para acompañar esta reflexión con nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias. En la radio, 4 a 5 de la tarde los jueves, consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. En redes sociales del Instituto de Estudios Políticos, toda la memoria de este ciclo y también del primero que hicimos en este año 2022.
Operación Sonora, William González, les acompañó Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía Mejía. También el agradecimiento especial porque en materia de comunicaciones desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, con Yulet Guevara hemos tenido la conexión y el archivo audiovisual de cada uno de esos programas en esta temporada. Nos despedimos del consultorio. Quedamos en redes sociales y en instantes en la radio pública del departamento de Antioquia estaremos con la Red 57. Hasta pronto.